Ya, buenas tardes, don Eduardo. Mi nombre es Alba María Guzmán, soy estudiante de la UNAD en la carrera Administración de Empresas. Le voy a hacer unas pequeñas preguntas con relación a la historia de Soacha, ha sido su evolución a través de la historia y como pienso que usted en su labor o en su puesto de trabajo tiene mayor conocimiento con respecto a este tema, ¿sí? Entonces quisiera preguntarle cómo comenzó su hacha, cómo fueron sus primeras casas, cuál fue su construcción, en qué material y cómo ha sido su evolución a través de la historia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Everardo Herrera. Ujú, Yo trabajo en la Secretaría de Educación y Cultura, en la Dirección de Cultura. ajá, Manejo un programa que se llama Patrimonio Cultural. O sea, ajá, yo soy historiador sí, y estoy maestrando en museología y en gestión del patrimonio. sí, Bueno, hablar de la evolución histórica del municipio, pues asume o entiende unas dinámicas de largo plazo, de largo ujú, tiempo. sí, Pues el pueblo de Soacha, ubicar al pueblo de Soacha, que después va a ser el municipio de Soacha, pues es relativamente fácil porque pues estamos hablando de 1600, o sea, el 31 de diciembre de 1600 es cuando se ordena la población nativa y se manda a construir la iglesia y se manda a que la gente o los indígenas que vivían acá vivan y hagan una parroquia o, bueno, que estén en función de una parroquia, que ujú, era la unidad administrativa. ujú, Y en 1875 hay una transición, bueno, a finales del siglo XIX, para generar ya un municipio ya bajo una nueva dinámica, que es la dinámica ya de un Estado, una república independiente. Y bueno, digamos que eso sería relativamente fácil abordarlo, pero la historia en el municipio va mucho más atrás. Si nosotros nos ubicamos en la colonia desde la fundación, pues son 412 años, 417, perdón, mm, que cumple el municipio este año. El ujú, 31 de diciembre de este año, Soacha va a cumplir 417 años de haber sido fundada por los españoles. ujú, Pero, pues de fondo hay otra lógica del territorio, y es que el territorio se viene poblando, o sea, la gente viene viviendo en este espacio por más de 12.000, de 11.000, 12.000 años. mm, Entonces estos 417 años frente a 11.000 años, pues es solo una pequeñísima una parte. pequeñísima parte. Ujú, En Soacha se pueden caracterizar los momentos de población o de poblamiento de la sabana de Bogotá. ah, O sea, arqueológicamente hablando, en Soacha se encontraron sitios que hablaban de, bueno, tenemos el periodo de los españoles, ajá, antes de los españoles tenemos a los muiscas, sí, antes de los muiscas tenemos un periodo que se llama el periodo Herrera, ajá, y antes del Herrera tenemos un periodo, un gran periodo de más o menos 10.000 años que se ha llamado el Paleoindio o el Precerámico. ajá, Bueno, ¿por qué es más o menos 10.000? Porque pues digamos que no hay una fecha exacta, sino que son más o menos bloques de tiempo que se ubican y se ubican en un espacio. El Paleoindio aquí en Soacha pues está caracterizado, o por qué sabemos mejor que hay un periodo paleoindio, porque los arqueólogos, en este caso Correal y Van der Hamen, mm, Thomas Van der Hamen y Gonzalo Correal, excavan en este momento, pues Civate hacia parte de Soacha, un sitio, un abrigo rocoso que se llaman los abrigos rocosos del Tequendama, por allá en la década del 70, en donde van a encontrar por estratos, o sea, empiezan a excavar la tierra y en la medida en que van excavando van bajando, se mm, van encontrando los estratos y van a encontrar estratos muy antiguos, o bueno, evidencias humanas representadas en huesos, representadas en herramientas líticas, en huesos de animales, que van a entender en semillas, que van a dar cuenta que hacía más de 11.000 años había gente viviendo en estos sitios, en los abrigos rocosos, cercano a un río que pues ahorita no existe, un río que bajaba hacia donde está el charquito ahorita y ahí iba mm, al Salto del Tequendama y ahí iba para el Magdalena. Entonces pues
Estamos hablando de que tenemos en el municipio las evidencias de los sitios más antiguos de presencia humana en este territorio. Otro sitio importantísimo es Aguazuque, ya excavado por el profesor Gonzalo Correal. Aguazuque está ya casi en límites con Boyacá y es una estación, o sea, no es un abrigo rocoso, no son piedras, sino que es un descampado que estaba donde antes había un río, ahorita no está, y se encuentran las evidencias de un grupo de cazadores y pescadores, o sea, que habitaron y vivieron en ese espacio hace más o menos unos 5.000, 6.000 años. Entonces se encuentran pesas, unas grandes rocas con unas perforaciones en el centro, todas las herramientas líticas, huesos de animales que consumían los huesos de ellos. Se encuentran también, hay una condición particular allí, y es la decoración en los cráneos, en cráneos humanos, con elipses en ocre de personas. Entonces, al parecer, en este sitio es donde se encuentra como la evidencia ya de una muerte ritual. Entonces, de pensar que los individuos de la comunidad pasan a otra vida y tener conciencia de esa otra vida. Acá estamos hablando de lo precerámico y de lo preherrera, ¿no? Sí. Digamos, ¿usted cuánto hace que usted vive aquí en Soacha? Sí. ¿Cuánto hace que usted y su familia y de pronto sus familiares, sus antepasados hayan vivido acá? ¿Y cómo ha sido, digamos, bueno, ya hicimos la parte como, pues, cómo nació y cómo, digamos, en esa época, digamos, que le hayan comentado algo, cómo era la estructura de las casas, cómo fue si era, la gente era porque nacía aquí o eran inmigrantes de otros pueblos circunvecinos o... Bueno, entonces espérate, redondeamos lo de... Sí. Eh, el pueblo español, desde el 1600, bueno, desde antes Sí. hay una encomienda, Sí. La fundación de Bogotá es en 1538, 39, Sí. entonces desde muy pronto pues se va a conocer este sitio. Pero lo que quería decir es, hay diferentes procesos sociales en el municipio o en el territorio, que es donde ahorita está el Sí. municipio de Soacha, que se han evidenciado a través de la arqueología. Sí. Entonces, lo que decíamos del precerámico, lo que decíamos de Aguazuque también Sí. con el precerámico, grandes sitios para la herrera, Mm. Portalegre, Tibanica, Nueva Esperanza, Sí. que digamos que le permiten uno ampliar mucho más el espectro de la habitación y la gente viviendo aquí en un espacio, ¿no? Sí. Ya con lo que tú estás preguntando de, bueno, mi familia llega acá también por un proceso histórico, mi papá llega por el ferrocarril, o sea, Ajá. él fue el último jefe de estación del ferrocarril, de la Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Sí. y era un ferrocarril que iba hacia la siderúrgica del Muña, que queda en Cibaté. Sí. Entonces él es trasladado, trabajaba en esa empresa, lo trasladan desde La Mesa y pues llegamos acá a vivir al municipio. Esto ya fue hace más o menos 33 años. Sí, sí, porque ahí en la historia dice. Entonces, bueno, lo que yo sé, y ya por investigación y por la observación que puede hacer uno sobre las construcciones y el urbanismo en los sitios, es que, bueno, la arquitectura del municipio o del pueblo de Soacha, cuando se funda Soacha, lo que se va a fundar es el pueblo de San Bernardino de Soacha, Ajá. porque en la lógica de fundación española, pues primero viene el nombre de un santo y después va a venir el nombre pues de la territorialidad. Entonces así como que fue un modelo hispánico que en mayor o menor medida se utilizaba aquí en la Nueva Granada o bueno, y en América. Todo el desarrollo urbanístico giraba en torno a la plaza. Entonces hay una plaza fundacional en donde se generan como que los edificios, los inmuebles, las casas importantes. Por eso en las plazas fundacionales o en los parques de los pueblos está la iglesia y la alcaldía. Sí. Y las familias principales o los edificios principales van a estar alrededor de la plaza. Soacha pues es un pueblo bastante pequeño, o sea, no, digamos que todo el giro
urbanístico y toda la migración de personas al municipio, pues es un fenómeno que tiene mucho menos de 100 años. En la colonia Soacha es un pueblo bastante pequeño, pues son 3 cuadras, 2 cuadras, 3 cuadras, 2 cuadras, o sea, donde baja el río Soacha, que es 2 cuadras, bueno, una cuadra larga va bajando por el parque hacia el suroccidente, pues ahí se acababa Soacha. Soacha se acababa en el hospital donde está hoy el hospital, se acababa en la autopista sur, bueno, el casco urbano, ¿no? Sí, sí, el casco urbano. Y la entrada, que era la carrera séptima o la calle Real o la calle Tequendama, Sí. bueno, la carretera Tequendama, bueno, la calle Tequendama, eh, pues la arquitectura era una mixtura o una mezcla, sobre todo de la arquitectura traída de España. Entonces son casas hechas en tapia pisada, con teja de barro, que en alguna medida mezcla las técnicas indígenas, porque el chusque, o bueno, cuando uno aquí va como hacia los cerros, va a encontrar como un bambú pequeñito, que le dicen chusque, y algunos de esos bambús eran metidos debajo de las tejas, hechas o inspiradas por la técnica española. Las casas acá pues eran excepcionalmente hay una casa de 2 plantas, normalmente eran casas de una planta, y que también responde a la lógica española de construir casas alrededor de un patio central. Sí, Al igual como en la villa o en la ciudad, ¿no? Todo se gira alrededor de la plaza, aquí pues alrededor del patio central. Lo que va a romper como que esa lógica, bueno, o que hacía importante mejor al pueblo de Soacha, era la existencia del Salto del Tequendama, en donde pues las visitantes Humboldt, Mutis, bueno, toda una generación de investigadores, de exploradores, de políticos, en todo el tema de la independencia, pues tenían que ir a reconocer la importancia o la majestuosidad que tenía el Salto del Tequendama, ¿no? El fenómeno del bosque de niebla. Recordemos ahí cerca, o bueno, de los Urdanetas, que era una familia importante, era la hacienda Canoas. Estamos hablando pues ya post independencia, pero Alberto Urdaneta, el creador del Papel Periódico Ilustrado, pues recrea mucho de toda esta majestuosidad que tiene el Salto del Tequendama, habla del Salto, entre otros artículos que se condensaban en el periódico. Entonces, bueno, tenemos un pueblo pequeño de inspiración pues organizado por España, pero con población nativa. Los indígenas de Soacha, que en un momento estaban en un resguardo, pasan a vivir al pueblo de Soacha y viene todo este proceso de transformación en donde ya no son indígenas, sino que van a ser ciudadanos. Y pues bueno, trabajaban en las grandes haciendas, porque si algo caracterizaba a Soacha, bueno, y a la sabana en general, es que había grandes haciendas. Acá estaba la hacienda, o está todavía la hacienda Canoa, la hacienda Tequendama, la hacienda Potrero Grande, Malachi, Ogamora, La Chucua, Chucuita, que eran haciendas pues, de personas importantísimas todavía. Todavía, por ejemplo, hay una hacienda, o hasta hace poco, una hacienda era la familia Puyana. Entonces, bueno, hay que entender la relación de un pueblo en donde vive la gente que trabaja en haciendas que abastecen a la ciudad de Bogotá en alguna medida, con cebada, trigo, leche. Incluso en algún momento las haciendas fueron famosas porque tenían, cuando estábamos en la lógica de los hipódromos, en la primera mitad del siglo XX en Bogotá, pues algunos caballos eran famosos porque se criaban en la Chucua. Y entonces de ahí viene el caballo chucuano, que era una mezcla de unos caballos argentinos con unos caballos criollos, al parecer. Entonces, bueno, tenemos un pueblo tranquilo, pequeño, que en la lógica de la urbanización ya del siglo XX y de esa protoindustrialización o de vincular, digamos que un pueblo, o ya con lógicas industriales de producción, pues Soacha, que está muy pegada a Bogotá, y Bogotá pues digamos que es la metrópoli, es la capital, empezamos a generar y se empiezan a evidenciar que muchas empresas se van a cimentar en el territorio de Soacha. Y pues empresas que se cimentan empiezan a requerir mano de obra, y ahí es donde
si uno mira por este lado, este requerimiento de mano de obra, que normalmente es campesina, o sea, son personas del campo que llegan y se sientan en el municipio, y que por el otro lado se mezcla o se vincula un poco con la lógica de la violencia en Colombia, de liberal, del bipartidismo, liberales, conservadores, que nos va a llevar al Bogotazo, que en algunas regiones empieza a causar este desplazamiento. Entonces, pues, paulatinamente empieza a crecer el municipio y proceso pues que se acelera radicalmente y vertiginosamente hace en los últimos 20 años, ya con la relación Bogotá-Soacha y Bogotá y de algún modo configurando a Soacha como un sitio en donde la mayoría o la gente, hay mucha gente que vive que trabaja en Bogotá. Sí. Entonces ahorita nosotros de este pueblo, o sea, ya tan pequeño que existía, pues tenemos es una mole gigantesca, con diversas lógicas, con una industria propia, pero hay unas industrias que se han ido también, Sí. y con una mayor cantidad de personas o de fuerza laboral que trabaja en Bogotá y que hace su vida en el municipio los fines de semana. Sí, digamos, em, digamos en cuanto al estrato socioeconómico, digamos, del municipio, ¿cómo consideraría usted que a través de la historia se haya venido evolucionando el estrato socioeconómico del mismo? Digamos, pues se ha visto, porque yo vivo aquí en Soacha, se ha visto que Soacha de un tiempo para acá se ha ido expandiendo en cuanto a construcción y todo eso, ¿sí? Entonces vienen pues familias, pues yo creería, ¿no? Que son como de estrato, más del 3 de estrato 3 no pasa. Entonces, digamos, haciendo esta comparación, ¿cuál es el que predomina más en ese sentido? Bueno, yo lo que puedo ver ahí, pero es intuición mía, Sí. sin haberlo estudiado a fondo, es que la ciudad de Bogotá ha generado una lógica de, como también de generar estratos en los municipios que la rodean, Sí. una relación de ciudad-región. Ah, Entonces, desde Chía, y si uno genera un abanico, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha, pues uno ve todos los estratos empezando por Soacha, ajá, estrato 1, 2, sí, hasta Chía, que iríamos estrato en 6 estratos más altos. y que supera. Yo considero que, bueno, ¿qué estrato predomina en Soacha? Yo pensaría que es el estrato 2, más o menos. Entre dos y, digamos, en menor proporción el uno, ¿no? Creería yo. Pues depende, En porque si uno está Catuca, hacia los cerros, sí. si es estrato 1, ¿no? Hacia acá, hacia el centro es estrato 2, Y hacia 3, los, y hacia Ciudad Verde ya es también 2, 3. ¿cuántas bibliotecas hay aquí en Suacha? Soacha Solamente, tiene una red de bibliotecas públicas. sí. Tiene 5 bibliotecas. Ah, ya. Y hacia aquel lado, o sea, esta es la principal, y hacia Aquí, pues, precisamente por la historicidad mm, del de este municipio, sector, pues, acá estamos dentro de lo fundado. sí. Entonces, aquí está como el centro de esta comuna culturalmente hablando. Mm, Y de aquí, pues, también es como el centro de operaciones cultural de todo el municipio. Acá está la principal, que es la Joaquín Piñeros Corpas, pero no es la más grande. O sea, es la principal porque es la primera, sí, pero en Ciudad Verde hay 2 bibliotecas, en el Charquito hay una biblioteca y en la isla hay una biblioteca. pero la más grande es, La despensa en Ciudad Verde. ah, ya. Digamos, ¿cuántos teatros aquí, con qué frecuencia, digamos, usted y su familia asisten a estos eventos? Acá hay un teatro municipal, Ah, Suba. el Teatro Municipal Suba. ¿Con qué frecuencia vamos al Teatro Suba o con Ah. qué frecuencia vemos O teatro? sea, ¿con qué frecuencia ustedes asisten a las salas de cine? Pues hoy en Ah, bueno, día como salas de cine, hay como hay más salas de cine aparte del teatro. Porque el teatro en sí, pero salas de cine ahorita que es Cine Colombia, bueno, sí, está Antares, está Mercurio y y está está Unisur. Unisur. Y usted, digamos, ¿con qué frecuencia va usted y su familia va a estos? Familiarmente, por ahí una vez cada 2 meses. ¿Sí? Digamos en cuanto a, digamos en cuanto a qué eventos culturales
se celebran aquí en Soacha y en qué fecha más o menos. Bueno, eventos culturales, lo que pasa es que el concepto de cultura es muy amplio, ¿no? Sí, pero digamos Entonces, en los como, recorridos que se hacen de reconocimiento patrimonial, eso es un evento cultural. sí, Pero si tú lo enfocas hacia festivales, festivales, digamos, aquí hay una agenda cultural. sí, La agenda tiene, son como 4 o 5 festivales y un festival mayor que es el Festival Sol y Luna, sí, sí, que se hacen normalmente en diciembre. que ese es el más representativo. Pero digamos, y en cuanto a religión, ¿cuál es la religión que más predomina aquí en el municipio de Pues por Soacha? la misma herencia española La católica, es católica. Claro que esto desde la Constitución del 91 se revalúa y entran iglesias cristiana, protestantes del de protestantismo todo. y también otro tipo de religiones como o se empieza a conformar también identidades indígenas, muiscas, Mm. pijaos, pero que uno profesionalmente vea, la mayoría es católica. Digamos, en cuanto a qué, digamos, hoy en día en cuanto a la infraestructura, digamos, del municipio, digamos, sus vías, ¿qué problemática usted considera que es la más relevante aquí en Soacha? En cuanto a infraestructura de vías, Digamos, si, digamos, sobre todo, digamos, bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la problemática más relevante que hay en Soacha en este momento? pues hay muchas. Pues digamos, la más relevante, pues yo sé que hay muchas, porque empezando, yo creería que la del transporte, ¿no? Pero el transporte hace parte de una relación de una problemática más grande que es pues la falta de empleo al mismo municipio, pero que también está caracterizado por su relación con Bogotá. Sí, Entonces, pues bueno, hay una cuestión de, se traen unas casas, o bueno, acá se dieron casas de interés social. de estas que se hacían por sorteo y eran Mm, casas gratis, pero eso hubiese sido mejor si se complementara pues de una política de empleo, ¿no? mm, Entonces ha llegado mucha gente, pero tiene que buscar empleo en Bogotá o acá en el municipio. Entonces el empleo o el empleo pleno, pues yo creo que es como una de o las sea, problemáticas mayores. mayor. Mm, Otro es efectivamente las vías, pero por ejemplo la vía que genera el trancón es una vía nacional. mm, Entonces es un problema de la nación, no del municipio. O sea, nosotros somos como las víctimas de como ese el problema, puente. pero es una vía nacional Mm, que se satura y ya ni siquiera bueno, el trancón inicia en Soacha, pero se caracteriza de Bosa para allá. sí, Entonces es un problema no solo de Soacha, sino compartido y de la nación. Evidentemente hay que ampliar las vías. Transmilenio no da abasto. ah, Bueno, entonces empleo, circulación, movilidad. sí, Es que bueno, con empleo ya, evidentemente temas de seguridad, pero si tú tienes empleo, sí. hay que generar mayores infraestructuras de cosas, porque como ha crecido tanto, entonces hay muchas urbanizaciones que, por ejemplo, son carentes de una biblioteca Ujú. o son carentes de un colegio. Esto está en construcción, pero pues en este momento no la tiene. Sí, porque uno creería que, digamos, que siempre dice que es que Soacha, es que la problemática de la movilidad es de Soacha, pero poniéndolo en el contexto que usted lo dice, pues yo creería que entonces son ciudades intermedias también, ¿no? Las ciudades intermedias que tienen también que ver con la movilidad de Soacha. Digamos, Ibaté está, digamos, Claro, porque Fusa, por todo aquí eso, es que está la puerta del, a medio país. sí, medio Mm. país suroccidente, baja por acá, ¿no? Digamos, ¿qué Occidente. mitos y leyendas ustedes, digamos, a través de historia y de evidencia o que le hayan contado, qué tipo de mitos y algo, o cuentos o algo de acá de Soacha? Pues mitos y leyendas, entendiéndolo como esta construcción que se hacía sobre los pueblos, se ha perdido un poco, ¿no? Mm, Porque ya es otra lógica poblacional. Eh, lo que crea la gente a mediados del siglo pasado era en mitos católicos derivados del catolicismo, como que había un cura sin cabeza por ahí, ah, sí, como toda la lógica enfocada en el salto del Tequendama con los ah, suicidas, sí, hacia el pueblo de Tuzo, que es un sitio que queda hacia la hacienda Canoas, un tema de que se aparecía el diablo por allá.
Sí, pero toda esta construcción que caracterizaba a Soacha como un pueblo de cualquier lado, las almas en pena y todo esto, Así, ya se ha transformado radicalmente, ya no, ya no se habla de eso. no, ya no se cree en eso, entonces ya es otra lógica, ¿no? Otra lógica. Ah, bueno, y digamos usted en cuanto a a toda esa trayectoria y todas las vivencias que usted, ¿qué es lo que más le ha dejado esa vivencia? O sea, de los antepasados, ¿qué es lo que usted más, más como que frecuenta o hace o que ha traspasado de generación en generación? Digamos una Ah, bueno, como eso se llama una manifestación cultural que se cultural, sí, representa. que digamos que su papá le haya transmitido a usted a sus hijos y así Pues más generacionales. que bueno, más que mi familia, yo lo veo territorialmente en este municipio. Ajá. Lo que uno ve que trasciende más son los hábitos alimenticios gastronómicos. Ujú. Todo hay recetas acá. ¿Qué encuentro uno en Soacha? Una gastronomía propia. Sí, Claro, mezclada, porque mezclar, la sí. gastronomía no es originaria de No, no, un no. punto, sino que se empieza a mezclar. Pero todavía usted encuentra aquí unas maneras particulares de hacer la pica, la sopa de arroz, los huesos de marrano, que es muy, también muy mezclado de lo español con lo indígena, Mm. pero todavía se conservan en menor medida ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas. Algunas festividades religiosas como la fiesta de la Virgen del Carmen por parte de los transportadores, Ujú. pero pues eso sí ha cambiado un poquito, ¿no? O sea, yo creo que a través de la historia siempre de generación en generación se han perdido muchas cosas, los valores también de Pues todo eso muta, ¿no? todo eso, pero de todas maneras algo que usted quisiera agregar como de experiencia propia o algo así, o que quiera resaltar con respecto al municipio, porque a veces, Bueno, pues digamos que como validez, yo llevo trabajando entre 4 o 5, voy a cumplir 5 años, mm, con patrimonio cultural, o sea, con excavaciones, con inventarios participativos. Lo que yo me he llevado de Soacha y lo que reivindico es que Soacha tiene mucha riqueza culturalmente hablando. mm, Arqueológicamente tiene muchos sitios, sitios con arte rupestre, tenemos muchos sitios, tenemos gastronomía, mm, que desafortunadamente, como ha llegado tanta gente, esto no ha sido muy hábil, o no hemos sido muy hábiles en la transmisión y en el diálogo cultural entre estos sitios, entre estos recursos culturales y la gente y la gente nueva que ha llegado al municipio. A mí, ¿qué me ha dejado esto? ¿Qué experiencia me ha dejado esto? Es como el anhelo de seguir trabajando en eso, me gusta mucho y es como rescatando esos, ir rescatando y trabajando porque pues, es lo que hago también, ¿no? Entonces es como muy bonito ir a canoas, por ejemplo, con niños pequeñitos y contarles el cuento de canoas ahí en el territorio y que ellos vean y que se maravillen y que se fascinen con toda la historia y con todos los recursos arqueológicos que hay allí, ¿no? o sea que usted recomienda y invita a la gente a que vengan a visitar Soacha porque este video, esto va a salir, entonces que usted invita a toda la gente que no solamente Soacha tiene cosas malas, sino también algo cultural, algo de historia, o sea, su historia, y ahí, digamos, el Salto de Tequendama, que es una de las maravillas, o sea, que es un sitio turístico para visitar no solamente los de aquí, sino los del exterior también. Yo considero que Soacha es un sitio privilegiado Ajá, para reconocer muchos procesos sociales en la sabana de Bogotá ujú, y en el altiplano cundiboyacense. ujú, Entonces, si una persona quiere reconocer sitios con arte rupestre, con arqueología, ujú, pues se puede dar la oportunidad de venir a conocer Soacha. ujú, Si quiere comer, tener una gastronomía todavía muy tradicional, ahí está Soacha. ujú. Entonces, acá hay mucho potencial y hay mucha riqueza. Hay muchos colectivos también de jóvenes, de artistas, de audiovisuales. Hay mucho talento. Que a veces no se les da la oportunidad, como que eso